Hoy te traigo más escándalas de famosos, su vida oscura y cómo se relacionan con otros artistas. Disfruta del siguiente video y suscríbete. Comencemos con el chismecito. Esta noche, Sean Diddy Combs, conocido popularmente como Diddy, ha sido arrestado en un hotel de Manhattan tras ser acusado por un gran jurado, según ha informado su abogado a CNN. Aunque los cargos exactos siguen sin estar claros. La noticia ha causado conmoción en las redes sociales y el mundo del entretenimiento, dejando a muchos con la boca abierta. Sin embargo, antes de dejarnos llevar por la sorpresa, vale la pena detenernos y preguntarnos si realmente es tan inesperado o si tras este arresto existe un plan mucho más calculado, uno que implique no solo el accionar de las autoridades, sino también posibles traiciones desde su círculo más cercano. Imaginemos por un momento que este arresto no sea un hecho aislado, sino la culminación de una estrategia cuidadosamente diseñada. Hay quienes especulan que alguien muy próximo a Diddy podría haber movido los hilos, alguien con poder, influencias y su propio imperio dentro de la industria musical. Un nombre que surge de forma insistente es el de Jay-Z. Aunque esta teoría pueda sonar descabellada, el propio ambiente del hip hop es terreno fértil para las intrigas y las maniobras soterradas. De hecho, rumores en redes sociales y círculos internos de la industria señalan que este arresto podría ser resultado de un plan maestro urdido por alguien que conoce a Diddy desde hace décadas. La relación entre Diddy y Jay-Z siempre ha sido una mezcla de camaradería y rivalidad, una extraña dinámica donde ambos se han impulsado y competido a la vez. Jay-Z, en el pasado, ha reconocido que su relación con Diddy se basa en una competencia natural que, según él, los ha inspirado mutuamente. No obstante, ¿qué ocurriría si esa competencia se hubiera ensombrecido al punto de que uno de ellos aprovechara las circunstancias para impulsar la caída del otro? Hay teorías que sugieren que, sabiendo que Diddy enfrentaba presiones legales crecientes, Jay-Z pudo haber aprovechado la coyuntura. Imaginemos el escenario. Diddy, consciente de que una tormenta legal se avecinaba, se traslada a Nueva York con la esperanza de negociar algún tipo de acuerdo o limpiar su nombre. Su abogado Mark Magnifico sostiene que el traslado fue voluntario y previsto, señalando que Diddy, icono del hip hop y empresario de éxito, llegó a la ciudad anticipándose a ciertos cargos. Pero al llegar a Manhattan, en vez de una negociación de alto perfil, Diddy se encontró con agentes federales listos para proceder con su arresto. La pregunta que muchos se hacen es: ¿fue Diddy engañado para dar ese paso? ¿Alguien lo empujó a la boca del lobo, haciéndole creer que podría encontrar una salida cuando en realidad se había preparado una emboscada? Aquí es donde muchos señalan a Jay-Z. Si Jay-Z jugó algún rol indirecto o directo, podría haber sido a través de una sutil manipulación de la información, filtrando datos a las autoridades o susurrando las palabras adecuadas a las personas adecuadas para asegurar que Diddy quedase acorralado. La magnitud de esta jugada convertiría la situación en una de las mayores traiciones de la historia del hip hop, rivalizando con cualquier conflicto previo. La rivalidad entre titanes como Diddy y Jay-Z no es nueva, pero nunca había llegado a tales extremos en la esfera pública. Añadamos más contexto. Las especulaciones no se limitan a Jay-Z. Existen teorías que involucran al círculo interno de Diddy, socios y colaboradores cercanos que habrían cooperado con las autoridades para salvar su propia piel. Personas que una vez fueron de absoluta confianza ante la presión de posibles cargos, podrían haber optado por traicionar a su mentor. Son escenarios que cuadran con la lógica de la industria musical, un ambiente donde la lealtad
es a menudo efímera y las fortunas cambian de manos con rapidez. Además, las recientes controversias que Didi ha enfrentado añaden un telón de fondo complejo. Por ejemplo, hace poco tiempo se supo de la demanda de Cassie, una exnovia y protegida del magnate, que lo acusó de abuso físico y sexual. Aunque el caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial, tales acusaciones agrietaron la imagen de Didi y dispararon una serie de otras denuncias y rumores. Hay quienes aseguran que en las propiedades de Didi existían cámaras ocultas y que el magnate poseía un archivo comprometedor con grabaciones de celebridades, ejecutivos y atletas en situaciones comprometidas. Esta colección de supuestas evidencias habría sido su seguro de vida, su forma de mantener a raya a enemigos y controlar la narrativa en un negocio despiadado. No es descabellado pensar que figuras influyentes, al enterarse de la existencia de este material, se movieran para neutralizar a Didi antes de que algo catastrófico saliera a la luz. Aquí vuelve a surgir el nombre de Jay-Z, no necesariamente como el autor directo, sino como uno de los grandes beneficiarios de la caída de Didi. Mientras Didi se enfrentaba a riesgos legales y a la posibilidad de que sus secretos se hicieran públicos, Jay-Z mantenía su posición aparentemente inquebrantable, expandiendo su imperio y forjando alianzas estratégicas en múltiples industrias, desde la música hasta el deporte, pasando por las bebidas espirituosas y la moda. Una traición orquestada contra Didi liberaría el camino para consolidar aún más su influencia. Por otra parte, vale la pena recordar el pasado oscuro de la industria. La muerte de The Notorious B.I.G. en 1997, estrella de Bad Boy Records, el sello de Didi, y la rivalidad con Death Row Records y Suge Knight marcaron una época llena de sospechas y acusaciones. En aquel entonces se habló de la posibilidad de que Didi hubiera trabajado con las autoridades, de que hubiera hilos invisibles protegiéndolo mientras otros caían. Estas teorías no fueron nunca probadas, pero la idea de que Didi habría cooperado con el FBI para protegerse de amenazas mayores resurge en este contexto. Si él realmente tuvo en su momento un acuerdo con las fuerzas del orden, la pregunta de hoy es ¿por qué lo dejan caer ahora? Quizá las reglas del juego cambiaron o Didi dejó de ser útil. Tal vez las redes que lo protegían se han roto y ahora la misma maquinaria que una vez le fue favorable se está empleando para asegurar que sus secretos mueran con él. Otro factor a considerar es el largo historial de acusaciones legales contra Didi, desde arreglos extrajudiciales con exempleados que lo acusaban de explotación económica, pasando por demandas millonarias que se cerraron a puerta cerrada, hasta señalamientos de maniobras poco éticas en la contratación y promoción de artistas. Muchas estrellas que trabajaron bajo el paraguas de Bad Boy Records aseguran haber sido atadas a contratos opresivos, haberse quedado sin regalías y verse obligadas a salir del sello sin la compensación que merecían. Mace, por ejemplo, un artista destacado de Bad Boy, denunció públicamente a Didi, llamándolo hipócrita por predicar el empoderamiento afroamericano mientras explotaba a los suyos en silencio. Esta hipocresía, combinada con las acusaciones persistentes, cimentó la imagen de Didi como un tiburón de negocios que no dudaba en pisotear a otros para mantenerse en la cima. Durante décadas, Didi eludió consecuencias legales serias, esquivando las balas con acuerdos económicos o presuntas maniobras tras bambalinas. Sin embargo, en el mundo del poder y las finanzas, cada jugada arriesgada deja un rastro. Cuando demasiadas personas conocen tus secretos, la probabilidad de traición aumenta. La aparición repentina de este arresto en Manhattan
en un escenario aparentemente controlado, hace pensar que Didi entró en una trampa tendida por manos invisibles, mientras Jay-Z permanece ileso, dirigiendo silenciosamente sus negocios y observando cómo uno de sus mayores competidores se ve acorralado. Más allá de las especulaciones en torno a Jay-Z, lo cierto es que esta situación refleja la complejidad del mundo del hip hop, donde la línea entre las alianzas genuinas y las conveniencias momentáneas es sumamente delgada. A fin de cuentas, incluso si Didi fue traicionado o manipulado, él dista mucho de ser una víctima inocente. Por años, su reputación ha estado ligada a episodios turbios, prácticas empresariales cuestionables y una atmósfera permanente de sospecha. Su imperio, forjado a base de talento, pero también de decisiones moralmente dudosas, estaba lleno de fisuras. Podría decirse que, más que ser una víctima, Didi es el protagonista de una tragedia anunciada, un empresario que jugó con fuego durante demasiado tiempo. La gran incógnita es si habrá un punto de retorno. ¿Podrá Didi salir limpio de esta? Muchos analistas lo ponen en duda. A pesar de que cualquier cosa es posible, el peso de las acusaciones y la aparente evidencia en su contra hacen difícil imaginar un desenlace favorable. Para algunos observadores, el destino de Didi podría parecerse al de figuras caídas en desgracia como R. Kelly, que tardaron décadas en enfrentar la justicia. No importa cuán alta sea tu posición, la caída puede ser abrupta cuando el círculo interno se vuelve contra ti o cuando el aparato legal decide actuar. Mientras el público asiste a este espectáculo de traiciones potenciales, maniobras estratégicas y secretos ocultos, la historia sigue desarrollándose. Puede que la verdad completa tarde en salir a la luz o que nunca la conozcamos del todo. Sin embargo, la idea de que Jay-Z o elementos cercanos a Didi podrían haber facilitado este arresto añade un nuevo matiz a la narrativa. A partir de ahora, los próximos movimientos en esta partida de ajedrez empresarial serán observados con lupa. La industria entera contiene el aliento a la espera de nuevas revelaciones. Tal vez, en los próximos días o semanas, surjan datos que confirmen o desmientan estas teorías. Quizás las autoridades den más detalles, o tal vez otros testigos, motivados por la promesa de inmunidad o compensación, se presenten con información que fortalezca o derrumbe estas hipótesis. Por ahora, solo podemos especular, atar cabos sueltos y preguntarnos qué rol desempeña la traición, la codicia y el miedo en el ascenso y caída de imperios musicales. Esta historia, lejos de terminar, apenas comienza su clímax. Cuando el polvo se asiente, nos quedará la lección de que en un mundo tan competitivo, incluso los gigantes pueden caer ante el filo invisible de una conspiración bien orquestada, ya sea que Didi enfrente tiempo en prisión, se libre con acuerdos o revele cartas inéditas que cambien el curso de la trama, lo cierto es que la intriga está asegurada. Y mientras todo esto sucede, nosotros, los observadores, solo podemos esperar, analizar cada señal y mantenernos atentos a lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos en la historia de la música y el entretenimiento. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este tema te interesa y quieres seguir informado sobre las últimas actualizaciones, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar explorando estas historias llenas de misterio, poder y traición.